¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Que el Señor los bendiga grandemente. Estamos haciendo, ¿cierto?, un estudio, quizá algunos minutitos meditando en nuestro Creador. La palabra de Dios, clara, dice la palabra de Dios que tenemos, ¿cierto?, que adorar a Dios y darle gloria, porque Él creó los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Versículo, mis queridos hermanos, versículo 24, vamos a analizar el sexto día de la creación. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, nefes, almas vivientes, según su género. Nuevamente el Señor crea los animales según su genética. Dios creó los reptiles como reptiles, a los mamíferos como mamíferos. Todos están en su familia genética y especie. Dios creó serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Hizo Dios, dice, animales de la tierra según su género, y ganado según, dice, su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. El Señor, mis queridos hermanos, crea todo tipo de animales. El Señor creó los dinosaurios, creó los dinosaurios. Porque dice claramente la palabra de Dios que Dios creó todos los animales. Lo que pasa es que la palabra dinosaurio, mis queridos hermanos, no la vamos a encontrar en la Biblia. Porque la palabra dinosaurio se comenzó a utilizar cuando se encontró el primer fósil de dinosaurio, que fue un diente de iguanodonte. Ahí, mis queridos hermanos, se comenzó a utilizar la palabra dinosaurio. Es una palabra moderna, como la palabra contaminación, efecto invernadero, recalentamiento de la tierra. Todas son palabras modernas. Pero aquí es bien claro, el Señor creó todos los animales, creó los reptiles, todo lo hizo Dios. Vamos a ver, mis queridos hermanos, qué más creó Dios el sexto día de la creación. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Enseñoreen, dice, en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mis queridos hermanos, interesante, cuando uno analiza un poquito la creación, dice la palabra, Dios dijo, hágase la luz, y la luz hacía. Dios dice, aparezca una expansión en medio de los cielos. Dios Padre decía, y el Señor Jesucristo hacía. Por eso dice la palabra de Dios que mediante Jesucristo todas las cosas fueron creadas. Ahora, interesante la expresión que utiliza acá Dios Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no dijo voy a hacer, dice hagamos. Es decir, que le dice lo siguiente al que nosotros después llegamos a conocer como Jesucristo, cuando Cristo tiene su encarnación. Mi querido hermano, el verbo de Dios, dice la palabra de Dios, hijo, ¿cierto? Usted ha creado todo, ahora no. Cuando lleguemos al hombre, ahora vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice la palabra enseñoreen. Adán, mi queridos hermanos, iba a ser el príncipe de la tierra. Fue puesto en la tierra para cuidar los animales, cuidar la naturaleza, todo. Ellos iban a tener una posición más exaltada, tenían que enseñar en medio de los peces, el mar, en las aves de los cielos y las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, dice, al hombre, a su imagen. A la imagen de Dios, dice, los creó. Y los creó, varón y hembra, los creó. Y los bendijo Dios, y le dijo Dios, fructificaos, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, es decir, gobernarla. Enseñoreal, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Interesante. Aquí vemos nosotros, mis queridos hermanos, que el hombre es creado en el sexto día. Dios, mis queridos hermanos, sigue creando, sigue haciendo cosas. La obra de la creación, mis queridos hermanos, no se ha parado. Cuando dice la palabra de Dios en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra, los verbos en hebreo a veces están en estado imperfecto o imperfecto. Perfecto cuando Dios realizó una actividad y nunca más la volvió a hacer. Pero cuando habla acerca de Dios crear, el verbo parar se encuentra en estado imperfecto. Porque Dios pues siguió creando. La palabra de Dios dice que después cuando Dios, cierto, creó a Adán, seguía creando y se iba trayéndole animales al hombre. De hecho, Dios va a volver a crear o a recrear. Por eso dice la palabra de Dios que en un futuro no muy lejano, Dios va a crear nuevos cielos y una nueva tierra. Que el Señor los bendiga grandemente. Si alguien tiene algún puntito que compartir conmigo, me la pueden dejar en su comentario y lo podemos transformar, mis queridos hermanos,
en un TikTok. Le damos, ¿cierto? Un saludo a todos los hermanos, que el Señor los bendiga grandemente.